viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Amén. Por eso el tema en esta mañana es el siguiente: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hoy es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace como 21 siglos que todo esto aconteció, ¿verdad? Y a veces hay tristeza porque tendríamos que estar más avanzados, más afirmados, después de tanto conocimiento, de tener la Biblia completa, la revelación, la palabra profética más segura en nuestras manos. Pero lo triste del asunto es que la gente sigue buscando a Jesús entre los muertos. Y es lo que queremos tratar en esta mañana. Y les voy a rogar que venga conmigo al libro de Lucas en el capítulo 24. Desde el versículo 1 en adelante dice: el primer día de la semana, domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Muchas religiones hay en el mundo. Todos sus fundadores, podríamos decir muchos nombres: Buda, Confucio, Mahoma, todos están ahí en sus tumbas. Pero nuestro Señor Jesucristo no está en la tumba, no está aquí. Era el mensaje de los ángeles: ha resucitado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Alguien venció la muerte. Alguien dejó el sepulcro vacío. Y aunque mucha gente se empeñó en que esta verdad no fuera verdad, que quedara tapada, comprando, amenazando, pero aún muchos historiadores contemporáneos de ese tiempo, del primer siglo, escribieron de ese Jesús de Nazaret y sobre todo de su resurrección, porque la tumba continúa vacía. Todo lo contrario que los fundadores de otras tantas religiones que están ahí en sus tumbas. Y los que de alguna manera siguen esta religión, obviamente, pues ellos sí que van a buscar entre los muertos. Pero la gran diferencia, la gloriosa diferencia entre el cristianismo y las demás religiones es que el Señor no está en la tumba, que Él resucitó. Esto es una lucha que se ha mantenido durante tantos siglos, pero por eso el Señor nos dejó bien asentada la forma, la manera como usted y yo tenemos que enfocar nuestra nueva vida en Cristo
y tiene que ser a través de la fe, porque todo lo bueno, todo lo eterno, todo lo glorioso, todo lo poderoso viene a través de esa palabra tan corta con esas dos letras, fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra de Dios en el escrito a los hebreos que es necesario que el que se acerca a Dios no se acerque de una forma religiosa, rutinaria, eclesiástica, litúrgica, sino que se acerque creyendo, porque Él da premio para el que cree, Él da galardón para el que cree. Y esto es algo hermoso, algo tremendo, que no podemos dejar escapar de nuestra mente y nuestro corazón. Cada uno de nosotros hemos sido engendrados en Cristo, por el verbo, por la palabra. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y por el agua, la palabra, el verbo. Y esto es algo hermoso y glorioso que tenemos que tener muy presente, porque es la única manera que no caigamos en la trampa, como miles y miles de cristianos están cayendo todavía después de tantísimos años. En este siglo XXI hay millones de personas que dicen que son cristianos, pero siguen buscando a Cristo entre los muertos. Todavía lo tienen ahí crucificado. Todavía lo tienen en la tumba. Y eso se puede ver en la expresión de su movimiento. Una cosa es tener un credo y otra cosa es creer en Jesucristo. Y esto es lo que necesitamos entender. Dejar de buscar a Jesús entre los muertos implica abrirnos de corazón a aquel Señor que se quiere revelar, al Jesús que se quiere revelar. Entonces, para confrontar los engaños, confrontar todas aquellas mentiras que pueden colocarnos en una situación peligrosa de estar viviendo vidas que se mueven entre lo muerto y no disfrutan y viven la vida abundante en Cristo, es porque de alguna manera todavía no nos hemos abierto para que ese Jesús resucitado sea revelado en tu hombre interior. Y esto es algo que cada hijo de Dios tiene que experimentar. Nacemos de nuevo para experimentar la revelación del Cristo resucitado, para formar parte del triunfo, para ser parte de un movimiento glorioso, porque hay una palabra de vida, una semilla de vida que da vida a aquellos que la reciben con fe. Y usted y yo, para poder ser parte de este movimiento de vida, tenemos que abrirnos para que ese Jesús resucitado sea revelado con todo su esplendor, con todo su poder y con toda su gloria. Es lamentable y triste a la vez ver a las personas que de año en año tienen unos ciertos movimientos religiosos. Parece ser que se acuerdan de Jesús de semana
Santa, en Semana Santa, y ahí vemos cómo dejan rienda suelta a sus sentimientos, se emocionan, lloran, incluso llegan a hacer cosas fuera de lugar, como flagelarse, andar de rodillas, descalzo, dañar su cuerpo. No están entendiendo, y esto es porque el Cristo resucitado no le ha sido revelado en su hombre interior. Necesitamos que el Cristo resucitado sea cada día la expresión de la luz de Dios que alumbra nuestro camino diario. Necesitamos vivir en la luz de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos vivir en la luz de la verdad de nuestro Dios, para no caer en esa trampa que está atrapando a tantísimas personas dentro del contexto religioso. Esa religiosidad que nos lleva a un movimiento sentimental y emocional, pero que no llega a nuestro espíritu, no llega a nuestra alma, porque no nos hemos abierto para que el Cristo resucitado sea revelado en su profundidad. Empezó esa semana con palabras como estas: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas mismas personas que ese domingo gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, seguro que eran las mismas que días después gritaban: crucifícale, crucifícale. Las mismas personas que ya Jesús, estando en la cruz, le gritaban diciendo: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Fueron muchas las palabras que se mencionaron en estos días, pero aquí vemos unas palabras gloriosas y poderosas y que nos hacen reflexionar y nos confronta con nuestra propia realidad. Las palabras de estos dos ángeles que le decían a aquellas mujeres que fueron muy temprano para seguir la liturgia de lo normal. ¿Cuántas veces Jesús había anunciado: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea crucificado y después resucite? Pero no creyeron estas palabras. Y fueron muchas las veces que Jesús las repitió a sus discípulos, pero sus discípulos actuaban como que ya Jesús había muerto, como que ya se acabó la esperanza, como que ya se terminó todo. Y las mujeres igualmente, dentro de la costumbre de coger los inciensos, las aromas, para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, todo dentro de la liturgia, todo dentro de lo que normalmente se hacía. La sorpresa fue que cuando llegaron allí, Él no estaba en la tumba. Y después, en contraste con esas palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor, la misma lengua que decía bendito, después decía crucifícale, y también se burlaba diciendo: si eres el Hijo de Dios. Pero ahora viene un mensaje del cielo. Y le dice a aquellas mujeres que
seguían el ritualismo, la costumbre, venían a ungir al muerto. Y el mensaje es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él no está en la tumba. Ha resucitado. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí estaban todos tristes, porque no abrían sus corazones para entender el cumplimiento de lo que Él había dicho, de lo que Él había revelado. No estaban abiertos a la revelación del Cristo resucitado. Por eso esos discípulos que caminaban a Emaús iban con tristeza, hablando de todo lo acontecido en Jerusalén. Lucas 24, 31 y 32 dice: entonces les fueron abiertos los ojos, porque Jesús se puso a su lado y fue parte de la conversación, pero no le reconocieron porque sus ojos estaban cerrados. Pero ahora fueron abiertos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba Él en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fijarse lo que el trabajo del Señor, el primer trabajo que el Señor lleva a cabo durante esos 40 días que Él estuvo apareciéndole a sus discípulos como el Cristo resucitado, es ayudarlos a abrir su corazón para entender el poder de la revelación del Cristo resucitado. Ahí lo tenían a su lado y no podían darse cuenta. Aún le reprochan diciendo: eres tú el único en todo Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido. Y él era el protagonista principal. Él fue el que se llevó todos los golpes de los látigos romanos, todos los esputos, las injurias, las burlas. Él fue el que fue clavado en ese madero, atravesado con todo el dolor indecible. Un hombre puede resistir. Aún en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y claro que como hijo de Dios él podría haber dicho: basta, vengan los ángeles. Y lo mismo que en Getsemaní le ayudaron y lo fortalecieron. Haber cambiado. Pero él se mantuvo ahí, no se movió por amor a ti, por amor a mí. Aún recibiendo todas esas palabras, todos esos insultos, esas burlas, esos golpes, esa sed, esa sequedad en la propia alma, cuando tuvo que decir: Eulí, Eulí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por el momento de que Él tomó todo el pecado de la humanidad, Él sintió como su Padre apartó de Él la mirada, sintió la triste experiencia de lo que es la separación del Padre. Esto es lo peor, pero Él, manteniéndose firme hasta el final, lo que iba a conseguir precisamente era eso, que la separación que había
entre todos los millones de personas, de seres de la tierra, pudieran tener la puerta abierta para tener comunión con el Padre. Y Él se mantuvo ahí hasta decir: consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Algo tremendo, hermanos. No se trata de emoción, no se trata de remover sentimientos humanos, se trata de inyectarnos en nuestro espíritu, en nuestra alma, esta verdad para que podamos ser portadores de esta verdad, porque es lo que nuestro Señor Jesucristo pretendía cuando quería remover los corazones de sus discípulos para que pudiesen alcanzar la revelación, el poder de la revelación del Cristo resucitado. Por eso decía a estos discípulos: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y cuando nos abría las Escrituras? Es algo tremendo. Número 2, dejar de buscar a Jesús entre los muertos implica estar atento a sus palabras. ¿Cuántas veces el Señor nos habla? Muchas veces como iglesia, otras veces nos hablan personal. Es como que no estamos oyendo las palabras del Señor, no las estamos recibiendo, estamos entretenidos, ocupados, preocupados por otras cosas y no nos paramos a oír lo que Dios nos está diciendo. Nos pasa como en el caso de Marta y de María. Cuando Él llega a Betania y entra en la casa de Lázaro, María se tiró a los pies de nuestro Señor Jesucristo y dice que se deleitaba, se gozaba escuchando sus palabras. Pero Marta estaba afanada, turbada con muchas cosas. Aún se quejó al Señor: ¿No ves que mi hermana me está dejando hacer todas las cosas sola? Como diciéndole: regáñale, dile algo. Y el regaño lo recibió Marta, porque el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada, preocupada, turbada, estás con muchas cosas y una sola cosa es necesaria. Y María ha cogido la mejor parte, la cual nadie se la quitará. Nadie. Para no caer en esa trampa de buscar entre los muertos, tenemos que estar atentos a la palabra de vida. Esto implica que tenemos que tener un oído sensible, dispuesto para oír. Los ángeles dieron ahí también un recordatorio cuando dijeron: no está aquí, sino que ha resucitado. Dice: acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Pero la palabra clave es: acordaos de lo que Él os habló. Muchas veces el estar errando en el camino, haciendo cosas equivocadas, es porque no estamos atentos
también implica que no hay temor en nuestro corazón a la palabra, respeto, reverencia, reconocimiento de la verdad del Señor. Y eso es precisamente lo que nos pone en una posición peligrosa. Y son muchos los cristianos que dicen que sí, que son cristianos que aman a Cristo, pero no paran de buscar al Señor entre los muertos. Con hechos, actitudes, con formas, con maneras de vivir, de actuar, de hacer, que no tienen nada que ver con un verdadero redimido. Alguien que ha recibido la revelación del Cristo resucitado. Alguien que está atento. Entiende lo que está escrito en la palabra cuando Pablo dice: en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Y estas son cosas tremendamente importantes y necesarias para vivir esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo declaró. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Aleluya! Proverbios 4:20 dice: hijo mío, estate atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. A veces estamos más atentos a la palabra del charlatán de turno que a las palabras de nuestro Jesús resucitado. Estamos más atentos a nuestros propios razonamientos, alimentando nuestro orgullo y nuestra vanidad, creyendo que ya lo sabemos todo y que nadie nos puede enseñar nada. Y aquellas razones que vienen de parte de nuestro amado Señor Jesús. Por eso hay tantas cosas que a veces nos impiden disfrutar de Él, disfrutar de su presencia, de su amor. Es porque hay tantas cosas ahí por medio que nosotros hemos permitido, que nosotros hemos alimentado. Porque en vez de escuchar la voz del Maestro, estamos prestando oído a otras cosas que no nos hacen disfrutar la vida del Cristo resucitado. Dejar de buscar a Jesús entre los muertos, número 3, implica pasar de la creencia a la fe. Es fácil decir creo, pero ¿dónde están las obras de tu fe? Me encanta Santiago cómo confronta esta realidad de la fe. Porque es fácil decir, hasta los demonios dicen que creen y ellos tiemblan. Cosa que muchos cristianos ni eso, ni tiemblan. Dicen que creen, pero no tiemblan. Están haciendo las cosas mal hechas y ni tan siquiera tiemblan. Y eso quiere decir que no están creyendo como se tiene que creer en el Cristo resucitado. Son muchas la gente que tienen un credo, que abrazan un credo, pero de una forma muerta, religiosa. No tiene nada que ver con una fe activa, una fe viva, una fe poderosa. La que nuestro Señor Jesucristo no solamente nos enseñó, sino que lo demostró.
cada enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en cada hecho sobrenatural, milagroso que se manifestaba, Él nos estaba enseñando el valor de la fe. Cuando estaban en la tormenta y la barca se hundía y los pescadores llenos de temor: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hombres de poca fe. A veces tenemos un credo, tenemos una creencia, pero no tenemos la fe para mantenernos firmes, sabiendo en quién hemos creído. No tenemos esa fe. Cuando las mujeres llegaron y empezaron a contar lo que había acontecido y el mensaje que habían recibido de esos hombres que estaban vestidos con ropas resplandecientes, dice: mas ellos, cuando oyeron, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Ese es el grave problema en el corazón de muchos. Tenemos un anagrama, tenemos una creencia, pero no tenemos la fe que vence al mundo. El apóstol Juan dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe en el Cristo resucitado. Esa es la gran diferencia entre lo religioso, litúrgico, rutinario, esclavizante, a la libertad de la verdad. Por eso Jesús en una ocasión dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, verdadera. ¿Sabe por qué se hace ese énfasis? Porque hay cosas que no son verdaderas. Aún las libertades que algunos creen tener no son verdaderas. Aún la alegría que algunos creen tener no son verdaderas. Aún el gozo que algunos fingen o creen tener no es verdadero. No fluye de la fuente. Porque no hemos abierto nuestro corazón para la revelación del poder del Cristo resucitado. Porque no hemos tenido nuestros oídos atentos a la palabra de vida y de verdad que el Señor día tras día ha querido derramar como pan de vida en nosotros. Porque en vez de practicar una fe viva, poderosa y activa, que vaya en aumento cada día, simplemente nos hemos conformado con un credo. Credo en el Dios Padre, credo en el Dios Hijo, credo. Los demonios creen y tiemblan. Algunos dicen que creen y tienen la poca vergüenza que ni tiemblan. En el versículo 25 de este mismo capítulo dice: ya Jesús cuando les apareció, entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? No estorbemos los planes de Dios. No estemos siendo ahí de tropiezo. Porque si yo soy de piedra de tropiezo dentro de un proceso de vida, a alguien voy a dañar. A alguien voy a lastimar.
Alguien va a quedar ahí estancado dentro de un marco religioso, ligado a ideas extrañas, amarrado con conceptos erróneos. Cada hijo de Dios tenemos la santa obligación de movernos dentro del poder del Cristo resucitado. Usted y yo tenemos que saber lo que representa y lo que significa movernos dentro de la vida de Cristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos? La gente hoy en día, ahí están cargando toneladas de cosas muertas, paseándolas por las calles, llorando sus sentimientos alterados. Termina ese momento y se van a las tabernas y se emborrachan. Después caen en toda manifestación de orgías y cualquier cosa que venga, porque no hay temor de Dios, ni una fe que los mantiene firmes sabiendo en quién han creído. Son como veletas en medio de un mar que los lleva de un lado para otro y no son dueños de sí mismos, se mueven dentro de una hora de sentimientos engañosos. El Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, por Cristo el Verbo resucitado. ¿Por qué ha de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Esa obra diabólica que lleva a tanta gente a la idolatría, a buscar a Dios entre las cosas muertas. Hay cosas que están tan detalladas, tan claras. Hay otras que no están tan claras y son más peligrosas. Me refiero al engaño que usted y yo hayamos permitido. Y dentro de nuestra condición, supuestamente teniendo mayor revelación, también estamos buscando a Dios entre las cosas muertas. Porque no nos hemos abierto a la revelación real del Cristo resucitado. No hemos estado atentos, respetuosos a la palabra. Hemos decidido seguir una creencia y adoptar un credo, pero no hemos permitido que la fe que vence al mundo se mueva con poder en nuestras vidas. Dejar de buscar a Jesús de entre los muertos implica también una renovación de corazón. Y a veces nos resistimos a esa renovación. Pablo, entendiendo y enseñando a los recién convertidos esta realidad, le decía, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, verso 1, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable
a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra porción diaria. Hay un ejercicio que cada hijo de Dios, cada nacido de nuevo, para entrar en el proceso de la revelación del Cristo resucitado, para entrar a valorar el poder de la atención a la palabra verdadera de Dios y para llegar a tener una fe firme y activa en el Señor, es no descuidar de colocar esa parte humana, esa parte natural, que es donde se crean todos los conflictos, donde vienen todos los embrollos, presentarlo cada día y llevarlo al altar de Dios, donde el fuego de Dios purifique aquello que pueda estar dañado, aquello que pueda estar contaminado. Y del versículo 2, y no os conforméis no os conforméis a este estilo de vida. Hablando de esa forma errónea, dice, sino transformaos, meteros dentro del proceso de la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Revelación, atención, fe afirmada, renovación de corazón. No estamos ahí en el mercadillo para que cualquiera venga y nos compre. Nosotros ya fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que les pertenecemos a Él. Y eso también tiene que estar en su mente y tiene que estar en su corazón. Soy oveja de su prado. Le pertenezco a Él, soy de Él, vivo por Él y para Él. ...24, 36 y al 40... dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aquí está el Cristo crucificado. La revelación. Prestar atención a mi verdad. Es para fortalecer vuestra fe. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Un espíritu. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar. Algunos en este tiempo se piensan que no podemos mirar, no podemos palpar, no podemos. Sí, mi hermano. Un hombre espiritual, un hombre que está dentro del proceso de la vida, tiene una relación viva con el Dios de la vida. Hay una relación de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Jesús le estaba mostrando una realidad en ese momento. Ahora no es momento de espiritualizar. Ahora es el momento de tocar, porque un espíritu no tiene carne, no tiene hueso, como podéis comprobar. Como veis que yo tengo.
Y diciendo esto, le mostró los pies con sus heridas y las manos con sus heridas. Es el testimonio del poder de la resurrección. Y porque yo vivo, dice el Señor, es que vosotros vivís. Y esta es la vida que fue manifestada a los hombres. Porque de tal manera amó Dios a cada hombre y a cada mujer. Porque el Alfa y el Omega, el que conoce los principios de todo y el final de todo, estando en el final de todo, viene al principio de todo, conociendo el nombre de todos, habiendo dado la oportunidad, la misma oportunidad a todos, manifestándose a todos, pero respetando el libre albedrío de todos. Y de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. A mí me produce mucha tristeza ver cómo prolifera y cómo avanza y progresa el engaño. Ver inclusive aquellos que han tenido la gran oportunidad de afirmarse y establecerse en el poder de la verdad de Dios, también se han desviado y han cogido otras tendencias doctrinales por acomodar razones humanas a todo ello. Pero nos damos cuenta el fracaso y la derrota de todo esto, y el engaño para tantas personas. Es el momento de examinar qué está pasando con mi vida. Todavía quiero llevar los inciensos aromáticos, todavía quiero ungir al muerto, todavía quiero seguir los ritualismos, las costumbres, o voy a recibir el mensaje. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Grupo de alabanza, por favor.